Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva sesión de participación pública enmarcada en el proceso de revisión del Plan Hidrológico del Tajo. Como saben, actualmente estamos trabajando en lo que será el Plan Hidrológico vigente para el periodo 2022-2027. Ahora mismo se encuentra en consulta pública hasta el 30 de octubre el denominado Esquema Provisional de Temas Importantes, al que habitualmente nos referimos como EPTI. Es un documento donde se describen algunos de los temas o problemas más relevantes en la gestión del agua y donde se proponen posibles alternativas para abordar estos temas en el plan hidrológico. Por esto, por ser un documento abierto, hemos planteado estas sesiones de participación como debates con expertos sobre la materia a tratar que nos ayuden a entender mejor la problemática de la cuestión, propiciando que las aportaciones que todos ustedes puedan realizar hasta el 30 de octubre cuenten con la mejor información de partida posible. La sesión de hoy se centrará en el cambio climático. Como consecuencia de distintos gases presentes en la atmósfera, la temperatura de la Tierra es adecuada para la vida tal como la conocemos. Sin el efecto invernadero de la atmósfera, la temperatura sería unos 30 grados centígrados menor que la actual. El problema radica en que desde finales del siglo XIX se ha producido el incremento de temperatura a escala global más intenso desde la última era glacial y el más rápido de los que se tiene constancia. Por ejemplo, en el último milenio, nunca se habían calentado tanto a la vez los dos hemisferios terrestres. Hoy nadie duda que este incremento observado en las temperaturas es consecuencia del incremento en la concentración atmosférica de algunos gases de origen antropogénico. Este incremento de la temperatura media global afecta a otra serie de variables hidroclimáticas como la precipitación, la evapotranspiración, la recarga a los acuíferos, las aportaciones a los ríos, interfiriendo directamente en la disponibilidad de recursos hídricos. En el Libro Blanco del Agua en España, publicado en 1998, ya se hacía un pronóstico de los efectos del cambio climático en las distintas cuencas hidrográficas españolas. En el Reglamento para la Planificación Hidrológica, publicado en el año 2007, se señalaba cómo tener en cuenta el cambio climático en los planes hidrológicos. En el EPTI se han analizado, basándonos en la herramienta CANRED, que acompaña un estudio sobre el tema del Centro de Estudios Hidrológicos del año 2017, las variaciones previstas en las variables hidroclimáticas que antes citaba para distintos escenarios y para cada sistema de explotación de la cuenca del Tajo, con el caso de la recarga a los acuíferos en cada masa de agua subterránea. En todas las variables se observa una dispersión de resultados obtenidos utilizando cada una de las 12 proyecciones climáticas utilizadas. Proyecciones resultado de la combinación de 6 modelos climáticos y 2 escenarios de emisiones, un escenario de emisiones más moderado y otro más pesimista. Si bien la dispersión de los resultados de las distintas proyecciones no permite cuantificar de manera precisa su evolución, el aumento de las temperaturas conllevará una disminución de las precipitaciones en forma de nieve, un aumento de la evapotranspiración y una disminución de la recarga a los acuíferos, lo que supondrá una disminución de la escorrentía, disminución que, usando valores medios del conjunto de proyecciones, rondaría para el año 2070 entre un 15 y un 20% respecto al periodo 1961-2000. Además, también se prevé que se acentúen sequías e inundaciones. Desde que el EPTI se publicó en enero de este año, se ha elaborado el proyecto de ley de cambio climático y transición energética. En esta ley, entre otras cuestiones relacionadas con el transporte o la regulación de los planes nacionales de energía y clima, se señala que en el plazo de un año desde su entrada en vigor se aprobará una estrategia del agua para la transición ecológica y que la planificación y gestión del agua deberá tener en cuenta los riesgos del cambio climático, tanto para la protección de la biodiversidad como de las actividades socioeconómicas. También se ha publicado recientemente el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático para el periodo 2021-2030, cuyas líneas de acción en relación con el agua y los recursos hídricos serán la mejora del conocimiento, la integración del cambio climático en la planificación hidrológica, la gestión de sequías e inundaciones y acciones de protección y mejora de las masas de agua. Me dejo muchas cosas, pero si hoy estamos aquí es para escuchar las diferentes visiones que sobre este tema pueden aportar los expertos que hoy nos acompañan, a los que podrán preguntar todas las dudas que tengan sobre este interesante y preocupante tema del cambio climático. Hoy tenemos con nosotros a Luis Miguel Barranco, nacido en Zaragoza, es doctor en Ciencias Geológicas, estudió en las universidades de Zaragoza, Complutense de Madrid y Politécnica de Zúrich en Suiza. Ha desarrollado su actividad profesional en el ICME y en el Departamento de Riesgos Naturales de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
y actualmente es el responsable del área de planificación hidrológica del Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX, donde ha estado trabajando en los últimos 14 años en temas de simulación de recursos hídricos, caracterización del régimen de sequías y evaluación de impactos hidrológicos del cambio climático. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. También nos acompaña Francisco Ramón Jiménez Gómez, que es técnico especialista agrícola y experto universitario en gestión de comunidades de regantes por la Universidad Internacional de Andalucía, además de contar con numerosos cursos sobre gestión del agua. Secretario desde el año 2006 de la Comunidad de Regantes de la Margen Izquierda del Pantano de Rosarito, es miembro en distintos órganos colegiados de la Confederación del Tajo, como la Junta de Explotación, el Consejo del Agua o la Comisión de Desembalse. Pertenece a la Junta Directiva de la Federación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Tajo, es colaborador de FENACORE y vicepresidente primero de ASOCREX, Asociación de Comunidades de Regantes de Extremadura, asociación que es de reciente creación. Buenas tardes, Francisco. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. También tenemos a Antonio Lastra de la Rubia, es doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, máster en Gestión de Servicios e Infraestructuras Públicas y actualmente es coordinador de Innovación en Red en el Canal de Isabel II, además de profesor asociado de Hidráulica en la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, Alberto. Gracias por invitarnos. David Peracho García es ingeniero de Caminos por la Universidad Politécnica de Madrid, funcionario del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado desde el año 2005, cuando se incorporó a la Confederación Hidrográfica del Guadiana, pasando en 2009 a formar parte de la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Tajo, donde actualmente es jefe de área de planes y estudios, estando especializado en modelos matemáticos vinculados a la planificación hidrológica. Hola, David. Buenas tardes a todos. También está con nosotros María Salazar Guerra, licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Madrid y que ha desarrollado su actividad profesional en el Instituto Geográfico Nacional, en la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Ebro y en la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Tajo. En la actualidad es jefa de servicio en el área de adaptación en la Oficina Española de Cambio Climático. Buenas tardes, María. Buenas tardes a todos y gracias por la invitación a esta que fue mi casa. Encantada de estar aquí. También nos acompañan hoy José Luis Justos, de la consultora A21 Sostenible, especializada en procesos participativos asociados a asuntos medioambientales, que se encargará de moderar el debate. Buenas tardes, José Luis. Muchas gracias, Alberto, y gracias a todos los que están con nosotros para compartir este rato. Y también tenemos a Mercedes Echegaray, jefa del área de participación pública de la Oficina de Planificación de la Confederación Hidrográfica del Tajo, que se encargará de trasladar a los expertos las preguntas o dudas que todos ustedes puedan plantear sobre el asunto que nos ocupa a través del correo electrónico participa.plan@chtajo.es. Buenas tardes, Mercedes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Alberto y demás compañeros. Es increíble la cantidad de asistentes conocidos que hay, muchos compañeros de Confederación e interesados de múltiples organizaciones. Si a lo largo de la jornada podemos dilucidar el listado de asistentes, os daré más información al respecto. Muchas gracias a todos por asistir y gracias a los expertos por aceptar nuestras invitaciones. Ya me paso a clasificar las preguntas. Bueno, por mi parte no me queda nada más que agradecer su tiempo a los expertos que nos acompañan y, por supuesto, a todos ustedes y esperar que esta sesión sea de su interés y ayude a mejorar el próximo plan hidrológico. Muchas gracias. Les dejo ahora con José Luis Justos, que se les explicará cómo se va a desarrollar la sesión. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Muy rapidito, porque lo interesante es lo que nos van a poder contar los expertos que nos acompañan hoy. Simplemente contar la estructura de la sesión para que todo el mundo sepa que va a poder aportar preguntas
que va a poder tener su manera de interaccionar con los expertos y demás. Tenemos una primera parte, la primera mitad más o menos, en la que vamos a hacer 3 preguntas a todos los expertos, al panel de expertos que tenemos, para que ellos nos cuenten cuál es su opinión, su valoración sobre estos aspectos. Luego, como en las buenas películas, yo creo, hace falta un pequeño cambio de ritmo. Para tener este cambio de ritmo, tenemos unas preguntas porque no solo nos interesa que escuchemos a los expertos, también nos interesa escucharos a vosotros, a todos los que estáis al otro lado de las pantallas. Y para eso tenemos 4 preguntas, formato test, que van a salir sobre la pantalla y que todas las personas que estáis asistiendo vais a poder responder en tiempo real. Es decir, va a aparecer en la pantalla la pregunta. Vosotros y vosotras vais a seleccionar la opción de esa pregunta que os parece más afín a vuestras ideas e inquietudes y en menos de un minuto nosotros vamos a tener el porcentaje más destacado respecto a las otras opciones y simplemente comentaremos de una forma muy sucinta cuál parece que es la opción con más interés o más demanda dentro de cada una de esas preguntas. Y luego, la segunda parte, después de este pequeño cambio de ritmo, la segunda parte son vuestras preguntas. Son aquellas preguntas que va a ir recogiendo y estructurando para darle una coherencia a hacer una especie de bloques con esas preguntas, lo va a ir haciendo Mercedes Echegaray. Y ella misma se va a encargar de plantear las preguntas que vosotros y vosotras demandáis a los expertos. Con lo cual, no queremos quedarnos solo en un formato de panel de expertos que ellos nos cuentan cosas, sino realmente conseguir que los expertos nos cuenten esas cosas que al menos a las personas que vamos a compartir este rato nos interesan. También deciros que tenemos unos tiempos tasados y que no nos queremos ir más allá. Y ya para rematar esta presentación, si se queda algo fuera del tiempo que hemos estimado que es suficiente para poder responder las cosas, no queremos machacaros a todos ahí detrás de las pantallas durante más tiempo de la cuenta y, por tanto, si se queda algo, recordaros hasta el día 30 de este mes, a través de la dirección de correo electrónico que tiene habilitada la Confederación, nos podéis seguir haciendo preguntas o presentando propuestas, sugerencias y observaciones al borrador que tenemos ahora mismo de esquema de temas importantes. Así que vamos a pasar directamente con el panel de expertos para empezar a preguntarles. Pues si os parece, vamos a comenzar con la primera pregunta que se ha estado pensando en la preparación de este seminario. Vamos a hacer una ronda, en principio vamos a seguir el orden de presentación, luego ya lo invertiremos en la siguiente para que no se quede nadie al final todo el tiempo, que eso es muy aburrido porque luego ya lo han dicho todo, para que voy a decir yo otra vez lo mismo. Bueno, pues la primera pregunta para que vayáis calentando motores hasta que os toque el turno es si desde vuestro punto de vista, ¿cuál es el mayor riesgo que plantea el cambio climático en relación con la gestión del agua? Se habla mucho de muchas cosas, pero en esta fase en la que estamos ahora mismo de planificación hidrológica, ya hemos comprobado que desde todas las confederaciones, porque aparece evidentemente como un tema en el esquema de temas importantes, el cambio climático. Y hay muchas cosas distintas, según el experto, se preocupa más por unas cosas u otras ligadas a cambio climático, pero por eso estáis aquí, porque tenéis perfiles diferentes y seguro que nos dais así un repaso a un montón de áreas fundamentales que tienen que ver con el agua y el cambio climático. Pues vamos a empezar porque nos cuente algo Luis Miguel y luego seguimos con el resto. Os voy dando turno de palabras, según acá. No, por favor, sabéis mucho, no seáis excesivamente largos. Bueno, pues nada, empiezo yo, me toca a mí.
A ver, yo creo que lo primero que hay que hacer cuando empezamos con esto, con cualquier riesgo, primero es conocer el fenómeno que nos puede poner en riesgo. Tener primero una perspectiva de cómo nos puede afectar el cambio climático. En este caso, cómo puede afectar a los caudales de la cuenca del Tajo. Ya ha avanzado antes algo Alberto, pero bueno, voy a concretar un poco más o voy a hacer alguna precisión. Lo que tenemos que tener, por lo tanto, es una hipótesis de clima futuro, ¿no? Lo que pasa es que en la actualidad no hay una única hipótesis de clima futuro, sino que hay cientos de posibles climas simulados para el futuro por diferentes centros climáticos mundiales de primer orden, ¿no? Y digo cientos ya que varían en las maneras o modelos de representar el clima, las condiciones iniciales, los escenarios de emisión de gases de efecto invernadero, las técnicas de regionalización o de corrección del sesgo. De ese modo, trabajar con un número tan alto, con estos cientos de posibles climas, es impracticable, ya que tiene unos requerimientos informáticos extraordinarios. Por lo que al final lo que se hace es seleccionar un número más reducido que represente la variabilidad del conjunto. En el CEDES llevamos ya como 20 años haciendo este tipo de evaluaciones de cuál sería el impacto hidrológico del cambio climático. En la última evaluación que llevamos a cabo, utilizamos una selección de 12 de estos posibles climas futuros. Y con cada uno de estos 12 alimentamos nuestro modelo hidrológico y obtuvimos 12 diferentes futuros de cómo podrían verse afectados los caudales de los ríos de España, y entre ellos, claro, los de la cuenca del Tajo. Bueno, lo primero que llama la atención es la diferencia de resultados, de manera que hay una amplia horquilla o rango de resultados. De ese modo, algunos modelos vaticinan un incremento de caudales de hasta incluso un 30%, si bien la mayoría de los modelos apuntan a una disminución del agua que circularía por los ríos de la cuenca del Tajo, siendo este descenso más acusado conforme avanzara el siglo XXI y, lógicamente, en el escenario de más altas emisiones de gases de efecto invernadero. Así, concretando para el horizonte lejano del plan del tercer ciclo de Abra para el año 2039 y considerando la media de todos los modelos, pues estos prevén una reducción de caudales en los ríos de la cuenca del Tajo que rondaría aproximadamente un 9%, siendo este porcentaje un par de puntos más o menos en función del escenario de emisiones sea más desfavorable o menos desfavorable. De esta manera, esta menor agua vendría acompañada además por un cambio en el régimen de sequías, por lo que se prevé un aumento también de su frecuencia. Luego, con relación a las inundaciones, pues yo no he visto que haya una señal tan clara en el cambio de precipitaciones máximas que pueda suponer un aumento en la crecida de los ríos. Bueno, aquí ya he comentado entonces un poco lo que conocemos, a grandes rasgos he resumido lo que conocemos del fenómeno del cambio climático, cómo puede afectarnos, ¿no?, en la cuenca del Tajo. Entonces, ante esta situación, yo considero que el reto más importante es gestionar esta previsible escasez de agua, así como también me parece importante cuantificar el riesgo que esto supone, cuantificarlo. A falta de esta cuantificación y de manera cualitativa, considero que los sectores con mayor riesgo derivados del cambio climático son aquellos que tienen una menor prioridad en la asignación del agua. Esto parece muy obvio, ¿no? De ese modo, el riesgo sería menor para los ecosistemas o para el agua de abastecimiento, pero sería mayor, por ejemplo, para el regadío, usos industriales o recreativos. Y bueno, pues esto es lo que quería comentar. Vale, pues muchísimas gracias. Vamos a pasar palabra a Ramón Jiménez y que él nos cuente la visión ligada también a su sector, evidentemente. Buenas tardes. Bueno, pues nosotros desde el regadío pensamos que el cambio climático es un proceso lento pero continuado y entendemos que sus principales consecuencias sobre el regadío podrían ser, por una parte, un incremento térmico y de otras variables que darán lugar a mayores necesidades de agua para los cultivos. Por otra parte, una disminución de aportación de las precipitaciones y, por tanto, una menor disponibilidad de recursos hídricos. Asimismo, pensamos que se incrementarían los episodios de fenómenos extremos como las inundaciones y las sequías. Esto sería perjudicial tanto para los regadíos como para los cultivos de secano y la vegetación natural. Habría un mayor número de días seguidos de temperaturas elevadas en verano,
lo que contribuye a una mayor evaporación y un aumento de la demanda de agua de los cultivos debido a una mayor evapotranspiración. También vemos que hay un descenso en los periodos de nevadas, en los periodos nivales. Eso hace que la nieve no llegue a congelarse y por lo tanto dure menos, con lo cual también tenemos una menor disponibilidad de recursos. Y habrá también, pensamos, un incremento de consumo de agua en los cultivos debido al valor de la evaporación por la variación de los parámetros meteorológicos como la radiación, la humedad relativa y la velocidad del viento. Por último, esta estacionalidad de precipitaciones que vemos, que preveemos que ocasionará el cambio climático y la escasa capacidad de almacenamiento de recursos por falta de infraestructura que tenemos por otra parte, nos encontraremos que la demanda aumentará progresivamente a consecuencia, por ejemplo, de la población mundial aumenta, la necesidad de aumento de producción de los cultivos demandará mayor cantidad de agua y, por otro lado, que el agua, que es un bien común, ecológico, social y económico, pasará a ser un bien más escaso. Esa es nuestra visión desde el regadío. Pues muchas gracias, Ramón. Vamos a pasar la palabra a Antonio Lastra. Adelante. Sí, claro, yo puedo aportar nuestra visión como gestores del ciclo urbano del agua. Es cierto que estamos preocupados, en el mismo sentido que decía Luis Miguel, de la probable escasez del recurso. Estamos preocupados, pero también estamos preocupados de otro aspecto que a veces se nos olvida, porque es cierto lo que ha dicho Luis Miguel, que cuando se hacen estudios de cambio climático no parece que vaya a haber un cambio brusco en las precipitaciones máximas, pero solo cuando hablamos de precipitaciones máximas diarias. Los estudios con los que trabajamos, en los cuales estamos viendo cuál va a ser la evolución de los hietogramas futuros, nos lleva a ver que los hietogramas futuros probablemente, siempre hablamos de probablemente, van a tener esa intensidad máxima puntual, 5 minutal o 10 minutal, mucho más alta. ¿Por qué os digo esto? Porque, claro, desde el punto de vista de un río, esto no es preocupante, esto no va a generar inundaciones producidas por el río, pero sí que va a producir inundaciones por falta de capacidad de transporte en las ciudades. Si con la misma infraestructura que tenemos, e incluso con menos lluvia total, a cambio tenemos hietogramas mucho más puntiagudos, quiere decir que nuestras infraestructuras no van a ser suficientes. Esto significa no solo que vamos a tener mayores inundaciones, que esto es algo muy urbano, sino que es que además vamos a contaminar más, que es lo que preocupa a la gente que está aguas abajo, los regadíos y demás, obviamente, porque vamos a verter más tiempo. Ahora mismo nuestras masas de agua, que están bastante cuidadas, gracias a la depuración y a todas las mejoras que hemos hecho en depuración en general, en toda la cuenca, ahora mismo yo creo que uno de los principales problemas es el impacto de los vertidos intermitentes en tiempo de lluvia. Por lo tanto, aparte de la escasez de recursos, del cambio de uso del suelo que nos puede traer mayor contaminación al recurso en cabecera, es un principal problema este cambio en la forma de las lluvias que estamos viviendo ya estamos observándolo y que las previsiones no son nada halagüeños y que por lo tanto o cambiamos un poquitín el paradigma de cómo llevamos estas aguas de lluvia y cómo las tratamos o vamos a contaminar aún más las masas de agua y ese recurso que va a ser más escaso además va a estar en peor calidad, lo cual es un bucle que no nos gusta nada. Pues muchas gracias, Antonio. Vamos a pasar palabra a David. Gracias, José Luis. Pues a ver, no voy a recapitular otra vez los efectos que esperamos del cambio climático. Quizás sí decir que de la esperable disminución de las aportaciones medias anuales, en la cuenca del Tajo ya hemos comprobado que cuando las precipitaciones en un año disminuyen un 10% con respecto a la media normal que tienen, el efecto que se traslada a las aportaciones es de una disminución del 30% con respecto a su media. Esto es que si el cambio climático previsiblemente va a producir una reducción de las precipitaciones, el efecto en las aportaciones en los ríos se va a magnificar. Y centrándome ya en la pregunta, con respecto a cuál es el mayor riesgo que nos plantea con respecto a la gestión del agua, yo creo que no va a venir por el tema de las avenidas tampoco. Entre otras cosas, esto es más bien un problema de ordenación del territorio y con la normativa actual creo que ya estamos suficientemente preparados. Los planes de ordenación municipal que informan las confederaciones hidrográficas evitan que aquellas actividades o edificaciones más vulnerables se sitúan en las zonas de inundación. Estas zonas que actualmente se diseñan con periodos de retorno, avenidas de periodo de retorno de 500 años, pues es posible que por efecto del cambio climático haya que pensar en aumentar un poco el periodo de retorno, o mejor dicho, haya que aumentar un poco la intensidad de estas avenidas.
También es cierto que esas actividades o edificaciones que actualmente ya están en zonas inundables, pues van a tener mayores problemas, pero con el tiempo entiendo que se pueden ir retirando poco a poco. Y coincido con todos en que el mayor problema efectivamente va a ser la disponibilidad de agua suficiente y en el momento adecuado para atender a nuestras demandas. En la planificación del Tajo tenemos previsto en los horizontes del plan, a 6 años vista, que las demandas tanto de abastecimiento como regadío como de industria se mantengan o incluso desciendan ligeramente. Pero esto no va a ser suficiente. Y probablemente el mayor impacto lo reciba la agricultura por sus características, por ser uno de los mayores consumidores de agua y por además concentrar su demanda en el periodo de estío, que como ya se ha dicho, se prevé que sean estíos más largos. Entonces, nuestras reducciones no van a ser suficientes. De cara a los ecosistemas, si se alteran dramáticamente las condiciones para las que estos están adaptados, pues claro, los ecosistemas se van a encontrar con que a lo mejor especies alóctonas están mejor adaptadas a las nuevas condiciones del cambio climático que las especies autóctonas, con lo cual habrá una repercusión también en el estado de las masas. Y como conclusión, decir que el agua efectivamente va a ser un factor cada vez más limitante para el desarrollo socioeconómico. No me atrevo a decir que lo vaya a limitar, pero desde luego lo que va a hacer es condicionar cómo se puede producir esto en el futuro. Pues muchas gracias, David. Vamos a pasar la palabra a María Salazar y que nos comente. Y luego ya, para que sepáis, la siguiente pregunta va directa a María, para que no le pisen el resto de las cosas. Sí, es difícil de aportar algo nuevo. Bueno, yo la perspectiva de la Oficina de Cambio Climático, que al final tratamos de verlo todo en su conjunto y no, bueno, pues no, o sea, lo vemos todo en su conjunto, no solo los usos de abastecimiento, no solo los usos agrarios, no solo todo el tema de las demandas, sino también otros aspectos que en ocasiones se nos olvidan. Y yo creo que, bueno, lo principal es no centrarnos en un único riesgo, el más importante, sino que al final los riesgos del cambio climático hay que abordarlos en su conjunto, porque además muchos de ellos, o sea, muchos de los efectos están interconectados. El previsible aumento de temperatura, la disminución de precipitaciones acumuladas anuales, los cambios en esos patrones de distribución de las precipitaciones van a producir inevitablemente, no sabemos antes o después, sí que es verdad que hay incertidumbre en los modelos, pero la gran mayoría de los modelos coinciden en esa reducción de las precipitaciones y en esa estimación de la reducción en la disponibilidad de recursos, que además va a venir acompañada de mayor frecuencia e intensidad en los eventos extremos, en las sequías, en las inundaciones, y que va a producir, como también se ha comentado ya, esos efectos en las propias demandas. Es decir, ese aumento de temperatura, ese aumento de la evapotranspiración va a producir previsiblemente un incremento en el uso agrario, que es el mayor demandante de agua en nuestro país. Y eso hay que considerarlo, así como en otros usos, como por ejemplo en el energético. El aumento de temperatura y la reducción de caudales también va a afectar a las demandas, a la generación hidroeléctrica y al uso, por ejemplo, para refrigeración. Pero no hay que olvidar la afección a la calidad del agua. El aumento de temperatura inevitablemente produce una reducción del oxígeno disuelto en las aguas que va a afectar a la supervivencia de las especies y que va a limitar su supervivencia o la proliferación, por ejemplo, de especies invasoras que están desplazando a las autóctonas. Y otro de los aspectos también clave es que con menores caudales y con mayor temperatura, también la carga contaminante se ve incrementada, la concentración se ve incrementada, de manera que no es solo importante preocuparnos de esa cantidad a la hora de satisfacer nuestras demandas, sino también mantener una calidad para satisfacer esos usos y para la conservación de nuestros ecosistemas, que no dejan de ser también absolutamente prioritarios. Entonces, yo creo que lo principal es a la hora de abordar los riesgos del cambio climático, hacerlos a nivel de cada demarcación hidrográfica, porque cada una tiene sus circunstancias específicas, orográficas, geográficas, poblacionales, a sus actividades económicas que necesitan de esos recursos hídricos y ver cómo va a afectarnos en un futuro próximo y anticiparnos a ese futuro. Trasladar esos modelos, esas predicciones a la realidad actual, cómo va a afectarnos al cumplimiento de nuestras garantías, cómo va a afectarnos en el cumplimiento de los objetivos medioambientales de nuestras masas
cómo va a afectarnos para hacer frente a esos eventos extremos cada vez más frecuentes y cómo va a afectarnos a la seguridad también de las infraestructuras hidráulicas, que debemos recordar que se han diseñado para unos determinados periodos de retorno y unos datos observados que ya no se van a dar en el futuro, que previsiblemente van a cambiar. Entonces, bueno, pues esa visión global de todos esos factores. Pues ahora la pregunta se complica un poco más, ¿eh? Porque, como bien hemos dicho, bueno, habéis dicho todos los expertos y compartimos todas las personas cuando hablamos de problemáticas complejas, pues cuando uno viene del mundo de la ciencia, tiene muy claro que todo es muy multifactorial, muy sinérgico, muy interactivo y que esto es un Cristo bastante gordo, ¿no? Pero la pregunta, para complicarlo un poco, va por otro lado y es, entonces, ¿cuál es la medida de adaptación más importante que deberíamos de afrontar pues, para el siguiente ciclo de planificación y luego más allá? O sea, ahora hay que elegir una que sea complicada. Pero ¿qué hacemos, no? ¿Con qué medida de adaptación deberíamos de, aunque haya más, pero la que pondríamos ahí en el first one, ¿no? Ahí, a por esta de cabeza y luego con las demás, pero primero con esta. ¿Cuál metemos ahí, María? Bueno, esta pregunta es prácticamente imposible. Voy a tratar al final de responderla, pero la realidad es que, igual que las evaluaciones de riesgo deben hacerse en cada una de las demarcaciones en función de sus circunstancias concretas, bueno, en función de los riesgos específicos que se vayan a identificar en esas demarcaciones, habrá que establecer esas medidas de adaptación que no dejan de ser, bueno, no deberán, o sea, deberán formar parte del propio programa de medidas de los planes hidrológicos de cuenca. Es decir, al final es, yo creo que trabajar en un escenario no de normalidad, sino de prepararnos ante un estado de alerta, ante una previsible sucesión de impactos que cada vez van a ser más frecuentes. De manera que yo creo que la tendencia es a aplicar todas aquellas medidas que nos den un margen de maniobra, un margen para resistir los impactos y poder recuperarnos lo antes posible. Al final, la batería de medidas pues, no dejan de ser de orientarse a la diversificación de la oferta, buscando también fuentes alternativas de recursos, como puede ser la reutilización, o en aquellas demarcaciones costeras pueden recurrir a la desalación, no es el caso aquí, pero bueno, el uso conjunto de aguas superficiales y subterráneas, la promoción, por supuesto, de medidas de ahorro y de búsqueda de la eficiencia, que en cualquier caso, cuyo último objetivo sea la reducción del consumo neto. Yo creo que tiene que quedar claro que todas las medidas de ahorro y eficiencia deben finalmente reducir el consumo neto. Si al final eso nos sirve de excusa para mantener el mismo consumo, no estamos ganando nada. Hay que ganarle terreno a los futuros impactos. Bueno, pues eso, ajustar esas demandas para adaptarnos a esos escenarios futuros y no olvidarnos, insisto, en la mejora del estado de nuestras masas de agua y de sus condiciones hidromorfológicas que tantos beneficios producen. Es decir, el fomento de la conectividad, la eliminación de barreras, la conexión con llanuras de inundación, la recuperación de bosque de ribera. Ese tipo de medidas bueno, son un ejemplo de las que yo diría, bueno, más adecuadas, que son un poco las que también se están impulsando desde la Unión Europea, las llamadas soluciones basadas en la naturaleza, infraestructuras verdes, infraestructuras azules, que tienen una relación coste-beneficio muy elevada y que consiguen múltiples objetivos. Y que no solo que consigan múltiples objetivos, mejora de la calidad, prevenir riesgos de inundaciones, aumentar nuestra resiliencia frente a los impactos derivados del cambio climático, sino medidas que no produzcan mala adaptación, es decir, que no produzcan a su vez impactos negativos en el sistema. Yo creo que esa es la clave. Vale, pues muchas gracias, María. Intentar ser un poco ágiles, nos queda una pregunta más y luego ya sabéis que están toda la batería de preguntas que nos quieran hacer nuestros oyentes o escuchantes. Así que pasamos la palabra a David. A ver, pues en cuanto a la urgencia de las medidas, yo entiendo que las que son urgentes son las medidas de mitigación, puesto que incluso cuando consigamos un equilibrio en el balance de los gases de efecto invernadero, con la fuerte inercia del clima, la situación se va a seguir deteriorando durante bastantes años. Pero en cuanto a las medidas de adaptación, más que urgencia, aquí lo que hay que es calibrar muy bien el esfuerzo que vamos a hacer
para ajustarnos a lo que finalmente se necesite. Y esto lo digo por varios motivos. El cambio climático no es un fenómeno que se va a plantear de forma brusca, sino que es una situación que se va a ir añadiendo en el tiempo, la situación de las aportaciones se va a ir deteriorando a lo largo del tiempo. Además, hay bastante incertidumbre en cómo van a ser estas aportaciones en los diferentes plazos. Y por último, tampoco sabemos cómo van a ser las demandas que tendremos que afrontar, con lo cual es difícil decir cuáles son las medidas. De todas maneras, en mi opinión, la mejor medida de adaptación que tenemos ya incorporada es el hecho de que nuestros planes, tanto hidrológicos como el plan especial de sequías, se renueven cada 6 años. Esto permite que cada 6 años nos adaptemos a las aportaciones que ya hemos comprobado que se han presentado, afectadas ya por el cambio climático, y que ajustemos nuestras demandas a estas aportaciones. En el futuro, por ejemplo, ahora mismo la instrucción de planificación establece que la asignación de recursos se haga conforme al escenario horizonte del plan. Esto es el escenario 2027 de este ciclo. Y también contempla un escenario del cambio climático del 2039, pero que no se sabe muy bien ni para qué ni qué alcance tiene. Sin embargo, el nuevo plan de adaptación al cambio climático y el proyecto de ley de cambio climático y transición energética sí que parece que van a darle más fuerza a este escenario y que en el futuro, para la asignación y reserva de recursos, se tenga que tener en cuenta la reducción de aportaciones del cambio climático. Podría hacer un listado ahora de otras medidas que vamos a considerar en la planificación hidrológica. Voy a mencionar brevemente, perdóname José Luis, la reducción de los plazos concesionales para ajustarnos, para no comprometernos mucho con el cambio climático. Vamos a intentar disuadir los sistemas de aplicación menos eficientes como los riegos por gravedad. Intentaremos que las modernizaciones, al menos un 50% de lo que se ahorre, se destine a la mejora del estado de las masas y no todo a incrementar la superficie de riego. Las reducciones en el PES, en vez de hacerlas de forma proporcional en cada situación de escasez, en vez de hacerlas de forma proporcional al derecho que tiene cada usuario, vamos a intentar limitar la dotación máxima de tal forma que los riegos más eficientes se vean menos perjudicados y los menos eficientes tengan que asumir mayores recortes. En cuanto a los problemas de los ecosistemas acuáticos, problemas de calidad se podrán afrontar con mejores tecnologías de depuración, pero la alteración que nos va a suponer en el régimen hidrológico el cambio climático, esa la vamos a tener que asumir, esa no vamos a poder corregirla. Pues muchas gracias, David. Vamos a pasar la palabra a Antonio. Pues, claro, por un lado, como estamos hablando mucho de recursos, yo diría que, bueno, hay medidas relacionadas con el recurso que el canal lleva tiempo haciendo y que se trata de continuar y mejorarlas, ¿no? La eficiencia, que se ha hablado ya, los planes de contingencia y planes de sequía, quizá un poquitín más moderno y yo creo que tenemos que seguir apostando por ellos, por la economía circular, reducir el impacto, pero también ahondando en lo que comentaba antes de intentar limitar el impacto, la presión que hacemos sobre las masas de agua con estas nuevas formas de lluvia y además en la búsqueda de alternativas para otros usos del agua, creo que tenemos que apostar por, lo decía María, por las soluciones verdes, pero no solamente en cuanto a restauración ribereña y demás, sino desde luego a las TEDUs, a las SUS, a los sistemas de drenaje urbano sostenible, que por un lado es algo que todavía está en España no demasiado desarrollado, que nos van a permitir no tener que hacer más infraestructuras tradicionales, bueno, seguir haciéndolas, pero no tantas, nos va a permitir adaptarnos a ese cambio en las lluvias y a limitar la presión, sobre todo de contaminación a la hora de los vertidos intermitentes, pero es que además nos va a permitir un almacenamiento en cabecera cuando llueve de agua previamente filtrada, con un previo tratamiento, que sí que puede tener otros usos, que está bien, porque es un agua que no detraemos para el uso habitual, por lo tanto estamos dejando más recursos disponibles si tenemos agua pues para uso de aguas grises en las casas o para riego, ya el canal hace bastante en reutilización, pero incluso podemos ir antes, ¿no? Cuando está lloviendo, almacenarlo en cabecera para poder hacer estos riegos futuros y para utilizarlo en viviendas y demás. Yo creo que de esta manera, con estas soluciones verdes o soluciones azules también, porque de almacenamiento, yo creo que es donde más tendríamos que apostar porque es donde más diferencia tenemos. En otras cosas como los planes de sequía siempre se ha trabajado muy bien con ellos. Yo creo que las soluciones verdes en general, quiero decir, en la cuenca, es probablemente lo que más falta nos hace desarrollar. Pues pasamos la palabra a Ramón, que nos haga su oferta de dónde está la prioridad.
Bueno, pues desde los regadíos queremos poner en valor que el regadío es un importante sumidero de CO2. Entonces, queremos destacar el papel que la agricultura tiene frente a la lucha contra el cambio climático. Por parte de los regantes se están haciendo fuertes inversiones en implementar métodos de riego de alta eficiencia y modernizar las zonas regables. Con ello, están consiguiendo mitigar los efectos que genera el efecto invernadero por la reducción de aplicación de fertilizantes nitrogenados, utilización de cultivos energéticos para biodiesel, bioetanol o biomasa, la forestación, reforestación y gestión de bosques. Y por otro lado, en la adaptación de los cultivos en cuanto a fechas y recolección, reubicación de cultivos a zonas más idóneas para ellos, control de erosión y protección de suelos, cultivos con menos necesidades hídricas. Está claro que el buen manejo del agua en la agricultura de regadío es esencial para obtener la máxima productividad con un mínimo coste ambiental y energético. Hay que tener en cuenta que los métodos de eficiencia energética, de alta eficiencia en el regadío, conllevan también un consumo energético que hay que cuantificar también. Una gestión integral y racional de estos escasos recursos hídricos disponibles supone una valiosa adaptación y pensamos que todo esto es alcanzable mediante, primero, la modernización de redes, uso de equipos de automatización y telecontrol para los sistemas de distribución, modernización de las explotaciones, mejorando con ello la distribución del agua, optimizando y controlando los consumos y estimulando el ahorro y consiguiendo, por tanto, costes en el manejo de los riegos, obteniendo mejores y mayores cosechas con un menor consumo hídrico y un menor consumo energético. También es necesario incrementar la capacidad de regulación aumentando las reservas de agua existentes para poder atender a las demandas actuales y futuras, medidas que deberían contemplarse en los planes hidrológicos de cuenca y prestando especial atención a los sistemas deficitarios. Por lo tanto, desde el regadío pensamos en un plan de lucha global mediante la modernización de los regadíos y el aumento de capacidad de regulación. Muchas gracias, Ramón. Vamos a pasar para terminar esta ronda a Luis Miguel y luego vamos a seguir con él con la última pregunta de esta primera parte de la sesión. Bueno, ya está casi todo dicho, pero bueno, yo creo que hay un reto que es muy importante ahora mismo y es cómo adaptarnos al cambio climático en un contexto de incertidumbre sobre la hidrología futura, ¿no? Ya que considero que lo más urgente y eficaz es desarrollar medidas que sean robustas, ¿no? Que produzcan un cobeneficio, de manera que independientemente de la magnitud del cambio climático produzcan un beneficio, ¿no? Básicamente son las medidas que habéis comentado vosotros, que son las medidas que están ya en los planes, en el plan de hoy, en el plan de ahora, del segundo ciclo. O sea, lo que hay que hacer es desarrollar las medidas que están en los planes que se basan en el ahorro de agua, ¿no? En fuentes alternativas. Entonces, yo creo que si nos preparamos para la situación actual, si desarrollamos el programa de medidas del plan para los problemas reales, para la variabilidad actual, pues ya estaremos adaptándonos de manera eficaz al cambio climático. Hay que establecer medidas buenas de por sí, ¿no? Yo por ejemplo, quizá la que destacaría, como antes has comentado, decís una, pues quizá lo que comentaba ahora mismo Francisco Ramón Jiménez, ¿no? El tema del riego eficiente, ¿no? Ahora mismo es quien más consume agua, entonces, pues trabajar en esto, que es lo que más consume agua, así como pues desarrollar medidas de buena gestión, ¿no? Como, por ejemplo, también destacaría el control de las estaciones de agua subterránea, ¿no? Pero bueno, son medidas que ya están contempladas en el plan, ¿no? Y otra medida que no se ha dicho, pero yo creo que es importante, es potenciar la labor de las confederaciones hidrográficas, ¿no? Dotarlas de los medios humanos y recursos y materiales que necesitan, ¿no? Y luego, finalmente, yo creo que también es muy bueno avanzar en el conocimiento del fenómeno. Vuelvo a insistir en que hay que cuantificar el riesgo del cambio climático, tal como se hace con otros fenómenos. Sabemos cuánto ahora mismo es la cantidad de la esperanza, por ejemplo, de fallecimientos por accidentes de circulación, que son 2.000 al año, 3.000, por el aire de las ciudades que respiramos, que son, dicen, de unos 30.000 al año de manera prematura. Entonces, yo creo que hay que cuantificar este riesgo derivado del cambio climático, ¿no? Bueno, pues nada más. Esto era lo que quería comentar. Vale, pues nada, no relajes los motores. Vamos a por la última. Ya lo habéis avanzado todos. Evidentemente hay un nivel de incertidumbre, aunque, como bien ha comentado antes Luis Miguel, cuando uno coge
todos los escenarios de futuro y todas las proyecciones de futuro, pues tú coges todas y al final lo que parece evidente es que en la cuenca del Tajo, para la demarcación del Tajo, va a haber cierta disminución del recurso. Entonces, dado cómo están las cosas y que, bueno, sabemos que hay esta incertidumbre, deberíamos planificar haciendo caso al escenario más duro, al peor escenario, o tampoco deberíamos irnos a planificar solo con el peor escenario y irnos más a coger todo ese jaleo de datos que tenemos, irnos más hacia el punto medio. ¿Cómo veis estas cosas, Luis Miguel? Hay gente, perdonad, hay gente que ya sabéis que hay que ponernos en lo peor. Bueno, pues ahí os dejo la pregunta. ¿Dónde nos ponemos nosotros? Hombre, yo considero que no es prudente planificar para el peor de los escenarios. Yo creo que no. Y creo que es mejor pues, tomar unos valores medios, que sean, digamos, orientativos, que nos permita avanzar en el desarrollo de lo que tenemos que hacer, ¿no? De estas medidas que son robustas, ¿no? Y yo creo que no es bueno planificar para el peor de los escenarios por dos motivos. El primero es por lo que has comentado y se ha comentado, que es la incertidumbre, ¿no? Por el desconocimiento, sobre todo, de un tema que es importante, que es la peligrosidad asociada a este escenario tan desfavorable. Evaluar la peligrosidad entre 0 y 1, pues eso no es en absoluto evidente. Por lo tanto, pues no desconocemos cuál es el riesgo asociado. Y de hecho, bueno, ya lo ha comentado antes María, ¿no? El planificar para este escenario podría conllevar el desarrollo de medidas que sean tremendistas, muy costosas, incluso que tengan efectos adversos. O sea, hay que tener también cuidado porque recientemente se han tomado algunas medidas de mitigación que yo creo que han sido peor que el remedio que la enfermedad, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Y bueno, el segundo motivo es por su manera de suceder, algo que ya también se ha comentado anteriormente, que lo ha dicho David, ya que el cambio climático no es un terremoto que se produce súbitamente, ¿no? Todos los modelos muestran que hay tendencias paulatinas, ¿no? Tendencias paulatinas de cambio, por lo que yo creo que hoy en día se considera más adecuado establecer una planificación paso a paso, ¿no? De no arrepentimiento, basada en un sistema de vigilancia y seguimiento mediante una serie de indicadores que nos permitan ir adecuando, ir acomodando las medidas pues, al conocimiento que se tiene de la evolución de la situación. Vale, pues pasamos la palabra a Ramón. Bueno, pues coincido totalmente con lo que ha dicho Luis Miguel. Nosotros pensamos que es evidente que bueno, hay una casuística que se presentará muy variable. Él hablaba de que habían trabajado sobre 12 escenarios y es muy complejo. Pensamos que si se utiliza un escenario máximo muy alarmista, por ejemplo, en el caso que nos afecta al regadío, nos podría llevar a implementar medidas muy costosas que harían totalmente inviables las explotaciones. Entonces, utilizar por el contrario un escenario mínimo, pues tampoco, porque está claro que algo está sucediendo. Nosotros pensamos que mantener, como decía Luis Miguel, un escenario medio e ir adaptándonos, ir viendo y ir actuando en consecuencia, creemos que es lo mejor. Entonces, entendemos que planificar de esa forma sería correcto para mantener un equilibrio económico, social y medioambiental y viable para los distintos usos. Pues muchas gracias. Antonio. Pues yo también coincido, claro, yo creo que hay que planificar para unos horizontes medios. Lo que sí que me gustaría introducir es el matiz de que quizá hay que planificar para horizontes medios, más que nada para que las medidas no provoquen un impacto incluso peor de lo que estamos intentando solucionar, pero yo creo que hay que calcular el riesgo que estamos asumiendo por calcular con escenarios medios y no máximos. Quiere decir, tenemos que saber con esas medidas que vamos a tomar qué ocurriría si el peor de los escenarios se diera, para ver qué riesgo estamos asumiendo, ¿no? Yo creo que aquí la palabra importante, lo ha dicho antes Luis Miguel varias veces, es riesgo. Saber qué riesgo asumimos al no coger el escenario más grave, sino coger un intermedio o uno de los más bajos. Si somos capaces de calcular ese riesgo y lo podemos asumir, entonces adelante con planificar en escenarios medios, que parece lo razonable para todo el mundo, vamos. Pues pasamos palabra a David. Bueno, yo aquí en esta pregunta veo dos partes. Voy a extenderme más en la primera, que nadie la ha mencionado, es en cuanto al escenario de emisiones. Ya la propia Oficina Española del Cambio Climático recomendó ceñirse a los RCPs, a las proyecciones RCPs entre el 4,5 y 8,5 vatios por metro cuadrado.
Y esto porque las considerabas que la tendencia actual de las emisiones hace que estos sean los escenarios más probables. Si tenemos en cuenta la teoría de juegos, estas son unas herramientas matemáticas que nos permiten afrontar situaciones, ver cómo se van a evolucionar situaciones complejas en las cuales las decisiones de los jugadores tienen una gran influencia sobre el resultado final. Pues bueno, aplicando esto en la lucha contra el cambio climático se parece mucho al dilema del prisionero, que es una situación, un problema en el que si todos los jugadores colaboran se alcanza el mejor resultado global, pero hay incentivos perversos que hacen que si algún jugador individualmente no colabora y el resto sí, pues es el que obtiene el mejor resultado. Entonces, la desconfianza entre jugadores nos conduce a que al final nadie colabore y todos se produzca al final el peor resultado de todos, que es tanto global como individualmente. Esto en cambio climático, el incentivo perverso es que cuando una nación hace el esfuerzo de tomar medidas socioeconómicas para reducir sus emisiones, pues todo el mundo se puede beneficiar de la mejora en la atmósfera, puesto que todos tenemos acceso a ella. Y aparece aquí la figura del free rider, que llaman los anglosajones, que es pues, el que no hace los esfuerzos y se aprovecha de los demás. Entonces, alcanzar ahora un acuerdo multilateral, además teniendo en cuenta las posiciones ultranacionalistas del presidente de Estados Unidos, teniendo en cuenta que los países que van a soportar lo peor del cambio climático van a ser los menos desarrollados, es muy complicado. Pero hay herramientas para escapar a esta lógica perversa del dilema del prisionero, como es la adopción de sanciones internacionales, los mercados de derechos de emisión, siempre que estén enfocados a reducir las emisiones y no a mercadear entre ellos. Pues bueno, el caso es que la Unión Europea se ha planteado el muy ambicioso objetivo de reducir las emisiones un 55% para el año 2030. Y como ya nos ha demostrado con la Directiva Marco del Agua, cuando la Unión Europea se plantea un objetivo, lo hace en serio. Otra cosa es luego que los Estados miembros seamos capaces de alcanzar los objetivos. Y ya pasando a lo de las aportaciones, a mí lo que me gustaría hablar es de la incertidumbre que tienen aquí los modelos, porque los modelos de temperatura, una vez establecido qué escenario de emisiones vamos a aceptar, a asumir, los modelos de temperatura tienen muy poca discrepancia entre ellos, pues más o menos todos tienen una variación de un 10% como mucho. Pero cuando metemos además la precipitación y toda la complejidad de enfocar esto ya a un modelo regional, pues ya las discrepancias aumentan a un 20-30% dependiendo de los escenarios. Y ya lo más difícil de todo, cuando metemos, aparte de estas incertidumbres en la temperatura y en las precipitaciones, metemos todo el ciclo hidrológico, pues ya la discrepancia entre modelos está dependiendo del escenario, de un 30% o un 60%. Entonces, aquí la decisión de qué modelo adoptamos sí que tiene muchas repercusiones. ¿Y qué es lo que se está haciendo? Bueno, pues teniendo en cuenta todas las recomendaciones que hace la Oficina Española del Cambio Climático, la Agencia Española de Meteorología y todo esto que el propio CEDEX recoge y selecciona los modelos más probables o que mejor se adaptan a nuestra geografía, pues considerando que todos estos modelos son equiprobables, pues lo que se está haciendo actualmente es una media de los modelos. Entonces, efectivamente, no nos estamos quedando ni con el peor ni con el mejor. Hacemos una media de los pronósticos que hay. Pues muchas gracias, David. Vamos a pasar para cerrar esta primera parte. Recordaros, como habéis visto, que en la pantalla en algún momento ha salido la dirección de correo electrónico a la que las personas podéis enviar vuestras preguntas para que Mercedes vaya recopilando y luego en la segunda parte podamos preguntar a los expertos vuestras propias preguntas y vamos a terminar esta ronda con María. Bueno, yo a ver qué puedo aportar. Bueno, yo creo que ya se ha comentado, pero quiero dejar claro una cosa, que normalmente entre los modelos se suele utilizar siempre el ensamble, el promedio de todos ellos, y cuantos más hay, bueno, pues más ajustamos sabiendo que existe esa incertidumbre. Pero luego están los escenarios de emisiones, que por eso se duplican, digamos, aplicando un RCP 4.5, un escenario más optimista, y un RCP 8.5 más pesimista, reproduciríamos esos diferentes modelos y nos quedaríamos con el promedio. Si tenemos que elegir entre ambos escenarios de emisiones, mi opinión
que no deja de ser una opinión personal, pero sí que es verdad que con respaldo de parte de la oficina también, es que aunque a nivel nacional y a nivel europeo la ambición para alcanzar esa neutralidad climática es muy elevada, una neutralidad climática para 2050, y ahora se han aumentado los objetivos a la reducción del 55% para el 2030. Esa ambición es bienvenida y es necesaria para conseguir doblegar la curva. Igual nos pasa que con el COVID tenemos que doblegar esa curva. La realidad es que en el presente estamos muy lejos todavía de alcanzar esos objetivos y aplicando el principio de precaución, en la actualidad, si seguimos con el escenario actual, estaríamos más cerca del RCP 8.5 que del 4.5. Por lo tanto, creo que debemos visualizar el promedio del RCP 8.5 de momento. Sí que es verdad que si a lo largo de estos años, de estas décadas, conseguimos reducir drásticamente la generación de emisiones de gases de efecto invernadero y realmente conseguimos rebajar ese aumento de temperatura del planeta, quizá podamos ser algo más optimistas. Pero yo creo que hay que aprender a trabajar con la incertidumbre y prepararnos, no para lo peor, pero en cierto modo sí, es decir, con el promedio, pero para lo peor. ¿Por qué? Porque si ya tenemos un sistema de gestión del agua en serio estrés, en muchas demarcaciones tenemos estrés hídrico, tenemos unos índices de explotación muy elevados para satisfacción de demandas, tenemos las masas de agua muy lejos de alcanzar los objetivos medioambientales que nos establece la Directiva Marco del Agua, tenemos que seguir trabajando no solo para cumplir esos objetivos en el presente, sino también anticiparnos a esos previsibles impactos que debemos considerar que por mucho que reduzcamos nuestras emisiones, el sistema climático tiene una inercia increíble. Los gases de efecto invernadero van a permanecer durante décadas en la atmósfera. Es decir, nosotros vamos a seguir sufriendo esos impactos antes o después. Por lo tanto, todas aquellas medidas de adaptación que podamos aplicar serán muy bienvenidas. Y bueno, si algo hemos aprendido de esta pandemia del COVID, que no es lo mismo, pero se le parece mucho, es que es la importancia de anticiparnos a los impactos. Pues muchísimas gracias, María. Vamos a pasar con estas 4 preguntas a ver qué es lo que opináis los que estáis ahí detrás. Muchas gracias. Pues parece que a nivel global, por lo menos los que estamos en la sesión de hoy, tenemos claro que uno de los aspectos más relevantes, y en este caso el reto más importante cuando hablamos de gestión del agua, es el cambio climático y los problemas de escasez o de incremento de contaminación que puede generar. Muy cercano está también que es un problema importante como tantos otros, pero desde luego nadie piensa que es de las cosas menos importantes. Vamos a pasar con la siguiente pregunta. Pues en esta lo más destacado, aunque parece un poco parecido, pero bueno, se destaca sobre las 3 opciones que el riesgo mayor del cambio climático va a ser para los ecosistemas acuáticos. A no mucha distancia siguen los problemas de suministro de agua para producir alimentos por el regadío y las posibles restricciones que pudiesen generarse, y en último extremo, y evidentemente esto tiene que ver con la normativa ligada a la gestión del agua, aparecen los problemas de abastecimiento de agua potable, que ya sabéis que en planificación siempre es la prioridad dentro de los usos, el poder tener agua para beber. Pues en este aspecto gana por goleada una de las opciones que se lleva insistiendo durante mucho tiempo, y es que para adaptarnos al cambio climático tiene que ser prioritario gastar menos agua, y el resto se quedan bastante descolgadas respecto a esta prioridad. Y en esta última pregunta, en la 4ª, aparece destacadísimo a la hora de si un plan de adaptación al cambio climático por demarcación hidrográfica estaría bien, que es adecuado porque la planificación debe ser sectorial, y se destaca muchísimo sobre las otras 2 opciones.
Vamos a ceder la palabra a Mercedes, que se ha estado trabajando ahí todo el rato en lo que nosotros hablábamos, todas las preguntas que iban apareciendo, intentar clasificarlas según hacia dónde tiran o no, según hacia unos aspectos otros, pues que nos diga cómo está la cosa. Mercedes, adelante y gracias por el esfuerzo mientras nosotros charlábamos. No, gracias a los que nos han enviado preguntas. Dentro de los 65 asistentes que tenemos en este momento, nos han llegado 8 preguntas, de las cuales se pueden agrupar en 5 grandes temas. El primero, por orden de número de preguntas, es el de los embalses como elemento que permite aumento de la capacidad de regulación. Otras ya son, se habla de cánones ambientales para favorecer la agricultura, ahora las leeré. También las aguas subterráneas como herramienta de adaptación. Se ha prestado bastante interés al asunto de la reducción de caudales y la derivada que supone si se están reduciendo los caudales, si hay que limitar o incluso cancelar el trasvase. Y por último, se ha planteado también la reducción de la demanda transformada en el ordenamiento jurídico del agua. Voy leyendo las 3 primeras, que son las que pertenecen al grupo de embalses como aumento de la capacidad de regulación. Son muy semejantes, pero para no perder el rigor del que ha hecho la pregunta, las leo las 3. De momento, estas 3 que se han hecho no van dirigidas a nadie, así que entiendo que cualquiera de los asistentes, incluso aunque fueran dirigidas a otro, puede contestar, solo faltaba. Un primer enunciado es: si los cultivos de regadío actúan como sumideros de CO2, fijando este compuesto. No, perdón. Teniendo en cuenta que el cambio climático traerá consigo una disminución de aportaciones de recursos hídricos y paralelamente un aumento de las frecuencias de fenómenos extremos, lluvias torrenciales y sequías, ¿consideran los expertos necesario un aumento de la capacidad de regulación mediante la construcción de nuevos embalses? En este sentido, reitero, si cada vez habrá menos agua, ¿por qué parece que está proscrito realizar más embalses? Sin embalses no podríamos usar el agua que usamos hoy. Y una tercera, no entiendo que siendo más escaso el recurso agua tengamos que ampliar las infraestructuras para contenerlo. No es lógico que, por ejemplo, ante la previsión de que la estatura humana sea cada vez más reducida, tengamos que hacer los edificios más altos. ¿Me lo puede explicar? Gracias. Estas son las 3 preguntas en relación con los embalses como elemento que ayuda a la capacidad de regulación. No sé, José Luis, ¿a quién se las lanzas? Pues mira, yo creo que Ramón, que además nos ha levantado la mano todo y que está directamente relacionado con este asunto. Adelante, Ramón, luego ya pasamos al resto. Bueno, nosotros siempre hemos defendido la falta de regulación del sistema TIETAR, del que dependemos, y por lo tanto la construcción de embalses. ¿Por qué? Porque, como siempre decimos, es lamentable ver que hay una cantidad de agua excesiva en época de lluvia y que verla pasar y que al final no la puedes utilizar. Nosotros somos un sistema deficitario y al final tenemos que cortar agua los fines de semana para poder abastecer. O sea, no solo no damos, aunque tengamos una concesión, no podemos llegar nunca a los datos de concesión. ¿Por qué? Porque no tenemos agua disponible. Entonces, siempre hemos defendido la regulación y siempre hemos defendido que se pueden construir o se deben construir embalses y presas, pero también es cierto que con sentido común. Tampoco hay que decir ahora embalses por todos los sitios y en cualquier sitio, ¿no? Pero con un buen estudio, además para ello las confederaciones nos consta que tienen buenos equipos de técnicos y que eso lo hacen muy bien, saben perfectamente dónde podrían hacerse y defenderemos sobre todo los sistemas deficitarios del Tajo, que hay 4, como ustedes saben, defenderemos siempre la construcción de presas y embalses para regular los ríos. Pues, David, ¿te parece que, no sé, creo que ha levantado la mano, David? Sí. Bueno, a ver, la construcción de un embalse siempre va a ser una herramienta más que tenemos disponible. Lo cierto es que la construcción de un embalse tiene inconvenientes importantes. De cara al estado de las masas supone un impacto seguro y bastante fuerte. Entonces,
es verdad, en el caso del Tietal es un caso bastante especial porque efectivamente es un sistema que tiene muchísimo recurso y que la regulación de parte del recurso yo creo que no alteraría significativamente la hidrología que tiene ahora mismo, precisamente porque tiene muchísimos recursos sin regular. Aún así, no se pueden obviar los impactos que tienen, que de hecho nos han ido haciendo descartar todas las alternativas que hemos propuesto desde la Confederación Hidrográfica. Y luego, con respecto al cambio climático, pues bueno, habrá que ver cómo evoluciona el cambio climático a la hora de plantear embalses, porque es posible que planteemos la construcción de un embalse y luego nos encontremos con que los recursos reduzcan tanto que el embalse no seamos capaces de llenarlo. Y por otro lado, claro, las justificaciones que tenemos que aportar ahora para construir un nuevo embalse son de razones de fuerza, de bastante fuerza, o sea, que se afecte a un abastecimiento. Hay situaciones que sí nos permiten construir embalses y el cambio climático precisamente puede hacer que esas razones se presenten en alguna situación. O sea, que al final es una herramienta más disponible, pero con sus pegas. Os meto una cosita más ligada a esta y cualquiera, Antonio, María, Luis, todos los que queráis, en todas las confederaciones hidrográficas nos estamos encontrando problemas como el que bien comenta Ramón y en algunas se está planteando el poder priorizar, a lo mejor, si no son embalses, pues las redes de balsas de riego de alta eficiencia y que pierdan el mínimo de recurso posible. Pues, ¿cómo lo veis, María o Luis o Antonio? A mí me parece, bueno, el tema de aumentar la capacidad de regulación, yo creo que es bueno, hay que estudiarlo en cada caso y sí que es verdad que las circunstancias concretas a nivel de demarcación y de sistema de explotación determinarán si es necesario o no. Pero somos claros defensores de que aquellas medidas de adaptación se estudien lo más ampliamente posible y sobre todo se adelanten aquellos impactos negativos que van a producir. De manera que de inicio el aumento de capacidad de regulación no es una medida, las infraestructuras grises están dejando de ser una medida prioritaria. Sí que es cierto que en algunas determinadas circunstancias puede ser necesario, pero tenemos que recordar que a nivel nacional tenemos más de 1000 grandes presas. Somos un país que precisamente tenemos una capacidad de regulación muchísimo más elevada con respecto a otros países, precisamente porque estamos acostumbrados a afrontar esa escasez, pero también es cierto que hay que ver la viabilidad a futuro de esas medidas, si realmente va a tener sentido dentro, porque la vida útil de una presa, de un embalse, es muy larga y si dentro de 100 años resulta que el embalse va a estar vacío, pues quizá hay que evaluarlo con muchísimo cuidado. Yo creo que hay que tratar de intentar abrir el abanico de medidas y que, aunque podamos aplicar muchas medidas pequeñas, quizá agrupando muchas medidas que aborden esa gestión de las demandas, no tanto aumentar la oferta, sino gestionar mejor nuestras demandas o mejorar nuestras redes de distribución para disminuir las pérdidas. Es decir, hay muchísimas otras alternativas que pueden hacer que estas grandes infraestructuras puedan quedar atrás, bueno, precisamente porque quizá no sean las más viables. No sé si Antonio quería comentar también algo. Bueno, yo quería incidir, quería decir algo muy parecido a lo que ha dicho María. Obviamente en Madrid somos deudores de esa gran capacidad de regulación que tenemos muchos embalses, tenemos una buena capacidad de regulación, nunca es suficiente, siempre querríamos más, pero es verdad que quizás el momento en el que estamos no es mal momento en buscar recursos alternativos, soluciones, como decía María, soluciones verdes, soluciones de acumulación de agua de otra manera, pequeñas soluciones que agregadas nos den una solución grande y dejar solamente para el final la gran solución que es aumentar la capacidad de regulación. Pero también soy consciente que lo digo desde Madrid, donde tenemos una capacidad de regulación bastante apreciable y que con las mejoras en la eficiencia pues se hace más apreciable todavía. Entonces yo sí que estoy con María en que buscaría otras alternativas primero y solamente en caso de que esas no se encuentren, pues iría a la solución tradicional, digamos. Pues Luis, para rematar esta ronda. Bueno, yo creo que todo consiste en hacer una evaluación realmente, bueno, con relación a lo que decís, ¿no? Una evaluación de cuáles son los costes, los beneficios, cuáles son las repercusiones, los efectos adversos. Yo no demonizaría las presas de por sí.
yo creo que en algunos casos puede ser bueno, en algunas situaciones, pero lo que pasa es que hay que estudiar caso por caso, hay que estudiar dónde hay una excesiva regulación, dónde falta regulación, hay que hacer análisis detallados de todas las posibles medidas y adoptar por la que considere la sociedad que es la más adecuada, ¿no? Basado en unos estudios, yo creo que ahora mismo las confederaciones tienen el personal técnico suficiente para determinar cuáles son las mejores medidas que se pueden llevar a cabo, ¿no? Pero yo creo que no hay que demonizar ninguna de las medidas. Perfecto, pues Mercedes, pasamos a otro bloque. Antes de pasar a otro bloque, uno de los asistentes nos plantea una opinión. Dice lo siguiente: creo que los resultados del sondeo rápido tienen mucho que ver con el tipo de asistentes que son de primeras, interesados y preocupados por el tema. No creo que sea representativo de la sociedad. Creo que esta aclaración te la hacen a ti, José Luis. Me da a mí la sensación. Yo prefiero siempre dejar el interrogante y que cada uno en su cabeza elabore. Pero sí. Tenemos un nuevo tema que es respecto a las medidas de mitigación, pero va en sexto lugar, así que las leeré dentro de un rato. Respecto al segundo tema, que era el de cánones ambientales, nos planteaban lo siguiente: si los cultivos de regadío actúan como sumideros de CO2, fijando ese compuesto en la atmósfera y, por tanto, disminuyendo el nivel de gases de efecto invernadero en la misma, ¿les parece razonable que por esta causa los regadíos disfruten de exenciones en la aplicación de posibles futuros cánones ambientales a aplicar en la recuperación de los costes del agua? Una pregunta para Ramón, bueno, y luego para el resto, pero para Ramón, ¿no? Yo la veo para Ramón, sí. Sí, bueno, pues lo que habría que ver es que el regadío está pagando ya canon y tarifa, y habría que ver ese canon ambiental de dónde sale, de dónde nace y a dónde va, porque el agricultor nace y vive en la agricultura, nace y vive en el campo, o sea, prefiere que el campo esté bien y hace un uso lo más eficiente posible del agua. Hay que plantear que cuando hablamos de modernizar los regadíos, solo podemos actuar sobre la parte de agua que retorna al acuífero, porque la parte de demanda de la planta y del suelo, esa hay que aplicarla. Si no la aplicas, mal andas. Entonces, el agricultor ya tiene unos gastos, que estamos hablando de que rondan en algunas ocasiones entre los 90 y los 500 euros de coste para poder regar por hectárea, que es un coste bastante importante y que además están cuantificados en cuanto a obras de mejora, obras de modernización, obras de confederación. Si además le aplicamos un canon ambiental, ese canon, ¿quién le va a pagar? ¿Solo el agricultor como tal o el agricultor como ciudadano español? Porque si le pagamos todos los ciudadanos porque al final es un canon que nos beneficiamos todos, me parece lógico y nos parecería lógico. Pero pagarle solo exclusivamente porque somos agricultores y porque la agricultura consume agua para producir alimentos, creemos que no sería justo. ¿Alguno más queréis hacer alguna aportación, María? Bueno, yo quiero matizar el tema de la agricultura como sumidero de carbono, que lo es, y en eso no pero sí que es cierto que también el uso de fertilizantes y de plaguicidas generan óxido nitroso, que también es otro gas de efecto invernadero con muchísimo más potencial de producir efecto invernadero que el CO2, de manera que existe una controversia, no es controversia, simplemente que los estudios no solo indican que son sumideros por una parte, pero también algunos impactos, sobre todo, por supuesto, asociados a usos agrícolas extensivos en los que pueda haber excesivo uso de fertilizantes y de plaguicidas, pueden tener impactos negativos también en la emisión de gases de efecto invernadero, de manera que, bueno, hay que llegar a ese equilibrio y ni tienen toda la culpa ni tampoco son grandes sumideros, ¿no?, de gases de efecto invernadero. Yo creo que eso hay que considerarlo. Y luego, bueno, pues que no hay que olvidar que el uso agrario consume en nuestro país entre el 70 y el 80% del agua, con lo cual yo creo que, bueno, al final yo creo que el contribuir también a través de los cánones creo que es positivo, porque al final los grandes perjudicados son nuestros ecosistemas, nuestros ríos. El agua no pasa, el agua necesita, los ríos necesitan ese agua y necesita llegar al mar. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna aportación en este tema. Como tenemos bastantes preguntas, no sé si no pasaríamos a la siguiente o si David quiere comentar algo sobre este aspecto.
pues pasamos a la siguiente, a ver si conseguimos poder contestar a todas las preguntas. Pasamos al tercer bloque, que es el de aguas subterráneas como herramienta de adaptación. Leo. Aunque he leído que la próxima semana habrá otro debate sobre aguas subterráneas, dado que la recarga será menor, ¿será un mayor uso de las aguas subterráneas una herramienta de adaptación al cambio climático o cuando llegue el cambio climático todos los acuíferos ya estarán sobreexplotados? Le pasamos la palabra a Luis a ver qué datos tiene por ahí, y luego a David y luego al que quiera. Perfecto. Bueno, evidentemente, pues va a haber una disminución de recursos hídricos y va a haber una disminución de la recarga de los acuíferos de un orden de magnitud similar al que he comentado anteriormente, ¿no? El problema de la extracción de aguas subterráneas es un problema que se viene padeciendo en España la sobreexplotación desde hace ya bastantes años, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que aquí lo fundamental, desde mi punto de vista, es hacer un control de las extracciones, ¿no? Hacer un control, saber exactamente cuánta agua se está extrayendo de los pozos mediante el registro de los mismos, ¿no? Yo creo que esa es la principal medida de adaptación. Es una labor, yo sé que es una labor ingente. Yo estuve una temporada también en la Confederación Hidrográfica del Tajo precisamente con este tema y sé que que los expedientes se acumulan, es un trabajo ingente el que hay que hacer, pero yo creo que hay que hacerlo. Y cuanto antes se haga y mejor se haga, pues mejor nos estaremos adaptando al cambio climático, ¿no? Yo creo que ahí está la clave. David. Sí, a ver. Pues yo creo que la pregunta plantea un falso dilema porque no es, o sea, a ver, la primera parte, ¿serán los acuíferos una herramienta importante frente al cambio climático? Evidentemente, son sistemas de regulación natural que nos van a ser muy útiles para afrontar esta irregularidad que va a aportar el cambio climático. Lo cual no quiere decir que vayan a estar sobreexplotados. Ya procuraremos poner los medios para que cuando llegue el cambio climático estén en buen estado, sigan contribuyendo al buen estado de los ecosistemas. Y eso se trata simplemente de evitar que las captaciones proliferen más allá de lo que puedan soportar los acuíferos. No sé si María tenía también una aportación. Adelante, María. Bueno, yo creo que esta pregunta me parece muy interesante porque realmente las aguas subterráneas pueden ser clave, yo creo, como herramienta para resistir frente a episodios, ¿no?, de sequías, pero debemos protegerlos al mismo tiempo. O sea, creo que es fundamental que como medida de adaptación se apliquen desde ya, porque el cambio climático es ya, aunque los peores impactos van a llegar todavía, nos quedan unas décadas para poder respirar, pero aún así yo creo que ya estamos sufriendo impactos y los estamos viendo. Entonces, es importante considerar las aguas subterráneas como un elemento clave que nos permitirá superar episodios de sequía intensos. Pero precisamente por esa gran utilidad que puedan tener, debemos cuidarlos mejor que nunca. Debemos aplicar todas las medidas para protegerlos, no solo ante la sobreexplotación, sino también para mejorar su calidad. Porque no solo los estamos deteriorando a nivel de dejarlos secos, sino también en muchas zonas costeras están afectados por intrusión salina o por también contaminación difusa en todo el territorio. Entonces, es clave como herramienta estratégica para afrontar los episodios de sequía, pero sequías que sean coyunturales, que no sean estructurales. No podemos abusar de las extracciones de aguas subterráneas. Pues muchas gracias. No sé si tenéis alguna cosita o pasamos la palabra a Mercedes, que nos comente otra pregunta. Aclarar solo una cosa, no vaya a ser que se nos vaya alguien antes de cerrar. Posteriormente, una vez que termine esta jornada, las personas que habéis asistido recibiréis una encuesta que tiene que ver con el nivel de satisfacción con el taller y os agradeceríamos un montón que la contestéis. Vamos a pasar a Mercedes y que siga diciéndonos preguntas. Nos formulan una pregunta y el formulante le sorprenden algunas cifras de reducción de caudales medios que estabais dando los ponentes. Dice lo siguiente: se han comentado reducciones de caudal medias entre un 9 y un 20% para 1970 o finales de siglo. Esta parte no la entiendo bien. Sin embargo, en el grupo de agua, clima y medio ambiente de la Universidad de Alcalá
Trabajamos en modelización ecológica de cuencas y hemos realizado modelos en algunas subcuencas del Tajo y se han obtenido una prevista disminución de caudales entre el 30 y el 50 para final de siglo, bastante lejos de lo dicho por los ponentes, realizados con las medias de los 11 modelos regionales de cambio climático que maneja EMET. ¿A qué se pueden deber estas diferencias? ¿Es que la cuenca alta se ve más afectada que el resto y es por eso que la reducción media en la cuenca es menor que lo que nosotros obtenemos? Si queréis, formulo la siguiente después que respondáis a esta tanda. Bien, los valores, ¿puedo responder? Sí, Luis, comenta. Luis. Los valores que he comentado antes son los valores así como muy generales para toda la cuenca del Tajo y para el horizonte de planificación 2039, ¿no? Evidentemente, si te vas a final de siglo, te vas además hacia el escenario más desfavorable y a algunas zonas en concreto, estas reducciones van a ser mayores. Efectivamente, son mayores en algunas zonas de cabecera, que, por ejemplo, las que ha podido estudiar la Universidad de Alcalá. De todos modos, como he comentado antes, hay cientos de hipótesis de climas futuros. Entonces, bueno, pues una de las labores consiste en hacer la selección, ¿no? Entonces, si alguien trabaja con unos escenarios más desfavorables, tendrá resultados más desfavorables. Nosotros la selección que hicimos fue una selección en la cual fue consensuada con personal de la Oficina Española de Cambio Climático, que nos decía más o menos los escenarios que teníamos que utilizar, así como a EMET, que nos decía cuáles eran los modelos, digamos, que eran más representativos. Entonces, bueno, pues creo que cogemos un amplio espectro de modelos y, bueno, estos son resultados medios. Y es cierto que estos valores medios tienen una amplia horquilla, ¿no?, de variación, o sea que los resultados varían muchísimo desde a lo mejor un menos 30 a un más 30 o un más 20, ¿no? O sea que en algunas zonas en concreto pueden ser incluso estas horquillas mayores y en los escenarios más desfavorables, ¿no? David, ¿quieres comentar algo según las diferentes ubicaciones dentro de la cuenca? No, nada más que añadir. Luis lo ha explicado fenomenal. Hay una enorme dispersión entre unos modelos y otros y yo lo que entiendo que estamos haciendo, asumiendo que el buen trabajo de la EMET, del CEDEX y de la Oficina de Cambio Climático al seleccionar los modelos más representativos son todos representativos de la posible situación, de la posible evolución, pues lo que se está haciendo usualmente es hacer la media de los modelos, que efectivamente podríamos irnos como hacía la pregunta, al más dañino de todos, pero bueno, no sé. Vale, María. Bueno, yo solo por aportar que nosotros dentro del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y para el primer programa de trabajo, o sea, en el horizonte de los próximos años, en función de cuándo salga el próximo informe del IPCC, sí que tenemos previsto una actualización de un estudio de los efectos del cambio climático conforme a los nuevos modelos del sexto informe del IPCC, de manera que es esa generación de conocimiento por parte de la Oficina Española de Cambio Climático es el compromiso en la actualización de estos trabajos para tener en el momento los mejores datos disponibles a pesar de la incertidumbre. Pues pasamos a la siguiente, Mercedes. Sí, cómo no. Una aclaración. Me dice el formulante de la pregunta anterior que se estaba refiriendo a 2070, que era un error lo de 1970 que he leído yo. Disculpad por el error. Hay una pregunta más respecto a reducción de caudales. ¿Se plantea alguna medida en relación al trasvase Tajo Segura, considerando la reducción del recurso en cabecera? Sabemos que ya a día de hoy la aportación en cabecera se ha reducido a la mitad en comparación con los datos que se utilizaron en 1980 para dimensionar el trasvase, y aún así no se ha hecho apenas nada. Sabiendo que la situación no va precisamente a mejor, ¿se contempla limitar la cantidad de agua trasvasable o incluso se plantea la cancelación del mismo? David, por alusiones, y luego si también Luis quiere comentar algún dato de los que tiene y maneja él. Bueno, yo antes he dicho que el uso más expuesto era la agricultura por sus características, pero bueno, esta particularidad de la cuenca del Tajo, que tenemos un trasvase,
que por su propia definición lo que se trasvasan son los excedentes, o sea que realmente el más expuesto de toda la cuenca es el propio trasvase del Tajo. Si se acaban los excedentes, pues se acaba el trasvase. Entonces, el trasvase tendrá que adaptarse también a lo que nos depare el cambio climático. No tenemos previsto es que se escapa a nuestras competencias cualquier cambio de la normativa, simplemente se seguirá aplicando la misma normativa, entiendo, a no ser que se quiera cambiar, y simplemente el trasvase se tendrá que adaptar a lo que depare el cambio climático. Luis. Sí, bueno, comentar que la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo Segura ya de hecho en las últimas reuniones, creo que fue la anterior o la penúltima, ya contemplaba el efecto del cambio climático. Entonces, se introdujo de alguna manera que se pudieran modificar algunos niveles. O sea, hay alguna propuesta de modificación de niveles, ¿no? Entonces, esto es un tema que está ahora mismo en estudio, cómo se puede incorporar a la regla de explotación del acueducto de Tajo Segura, ¿no? En cualquier caso, hay que decir que todos estos niveles y estos volúmenes que se proponen trasvasar todos los meses responden a unos modelos de simulación de los recursos, simulación de garantías, haciendo algo que se hace con el Tajo que no se hace con ninguna otra de las cuencas, y es asegurar una garantía al 100%, siempre, ¿no? Para la cuenca del Tajo. De manera que todos los modelos como Aquatour que se utilizan contemplan una garantía del 100% en cualquier caso, de los sistemas del Tajo. Y a lo mejor también es interesante que Ramón, que está ligado a Fertajo y demás, nos comente un poco cómo consideran ellos este asunto, ¿no? Bueno, nosotros el trasvase Tajo Segura desde la cabecera sabemos que afecta a algunos de los sistemas de riego del Tajo y sobre todo la calidad del agua que llega por la zona de Toledo y Talavera. Entonces, hay sistemas deficitarios que vemos que son afectados como consecuencia del trasvase y, como decía David, el trasvase está fundamentado por los excedentes, pero no es lógico que haya excedentes y que se trasvase cuando hay sistemas deficitarios que si no hubiera tanto agua destinada para el trasvase, no habría esos sistemas deficitarios. De acuerdo, no sé, David. Hombre, no, yo entiendo que no hay ningún sistema deficitario por lo que se trasvase. A ver, hay sistemas deficitarios porque no tienen acceso de ninguna manera a los caudales del Tajo, ya sea porque, como entiendas, pues porque no hay manera de llevarlos, excepto el trasvase de Valdecañas, que se utiliza cada vez que es necesario. Y no sé si te refieres quizás al bombeo del Alberche, pero el problema no es el trasvase, el problema es los problemas que estamos teniendo para poner la obra en marcha. No es un problema de que se vaya a reservar el recurso para el trasvase. Por el trasvase solo se mandan excedentes, o sea que no hay demandas en el Tajo que tengan que restringirse por culpa del trasvase. Pues si no tenéis el resto de expertos algo más, Mercedes, siguiente pregunta, vamos allá. Pues este bloque trata de, bueno, formulo la pregunta y ya lo veréis, habla de la reducción de la demanda y de la incorporación al ordenamiento jurídico. Leo la pregunta. Para la reducción de la demanda, medida de adaptación propuesta por algunos ponentes, se ha pensado en promover la modificación de leyes y reglamentos que dificultan ese objetivo. Un par de ejemplos que no parecen acompañar el propósito de reducir la demanda son el Real Decreto 1620-2007, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas, o algunas leyes del suelo. Nos da las gracias. Pues, David, si te ha dado tiempo ahí a... Sí, bueno, a ver, no sé muy bien cuál es el alcance de esas dos leyes y cómo entran en conflicto. Entiendo que aquí, con la primera, con la de reutilización, pues claro, aquí es un problema entre la ventaja de reutilizar esos caudales, pero claro, y la necesidad de garantizar que sean seguros. No sé si se refiere al uso agrícola, que se han establecido ciertos requisitos que, claro, pero hay que intentar garantizar a la vez la seguridad del recurso, aparte de poder utilizarlo. Y con respecto a lo de la ley del suelo, es que no sé muy bien cómo interacciona. No entiendo muy bien el alcance. No sé responder a eso.
Sí, bastante confuso a la hora de buscar la interacción. No sé si a lo mejor, Ramón, tienes alguna cosa sobre este, o Luis, o Antonio, si hace poco se ha estado mirando en concreto esos aspectos jurídicos y tenemos esa suerte, o María, pues, bueno, es que... Bueno, yo... María. Solo por comentar, o sea, no es una cosa que se haya abordado en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, modificaciones concretas en la normativa, pero sí que se deja la puerta abierta. ¿Por qué? Porque quizá haya determinadas medidas dentro de los programas de trabajo que requieran modificaciones. Entonces, sí que es verdad que se deja la puerta abierta, pero no se ha concretado nada. Yo creo que a medida que vayamos desarrollando los programas de trabajo, los 2 programas de trabajo de esta próxima década, pues se irán definiendo estrategias y, entre ellas, la posible modificación de la normativa. Pues muchas gracias, Mercedes. Sí, pasamos al siguiente bloque, que habla de medidas de mitigación, precisamente, de lo que estaba refiriendo María. Y una de las preguntas es, ¿sería posible que nos ofrecieran un ejemplo concreto de medidas de mitigación con efectos negativos no deseados? Más o menos a ello se han referido 2 intervinientes. Y hay una segunda, que no sé si es una pregunta o una opinión. ¿Qué opinión les merece que reorientemos nuestro modo de retirar los detritus de los inodoros con agua, que supone 1/3 del gasto doméstico, hacia sistemas secos? En los países nórdicos ya lo hacen desde finales del siglo pasado. El ahorro puede ser muy importante y el impacto en términos de nitrógeno en el agua es infinitamente menor. Quizás pues, Antonio. Sí, para responder a eso, es verdad que en algunos lugares están haciendo algunas pruebas de la retirada de residuos secos, por lo que alcanzo a saber, lo cual no quiere decir que sea verdad, no están siendo demasiado productivos desde el punto de vista energético. Yo creo que la retirada de residuos a través de las aguas residuales, si luego se da un tratamiento adecuado, no solamente consigue no gastar energía, sino consigue generarla. Quiere decir, ahora mismo nuestras depuradoras son una mina de muchas cosas y entre otras de energía. Creo que es más eficiente generar energía con la depuración en las estaciones depuradoras que la energía que se pueda generar a partir de residuos secos, que además tienen un impacto, tienen un coste de transporte, tienen un impacto también en ese propio transporte energético, mientras que en las depuradoras estamos consiguiendo no solo que sean autosuficientes desde el punto de vista energético, sino incluso poder vender energía. Quiere decir, si hacemos un balance energético, es una opinión personal, creo que es mucho más sostenible el seguir haciendo esa retirada de residuos acuáticos, digamos, a través del alcantarillado para poder generar todo eso en depuración. Ahora mismo las depuradoras que en su momento eran un problema, ahora mismo son una solución para muchas cosas y una de ellas es para esta recuperación y regeneración energética. Yo no quitaría esa posibilidad, desde luego. Y respecto a la pregunta anterior de que nos pedían un ejemplo concreto de medidas de mitigación, ¿alguien se lanza? Es que bueno, no sé si se ha hablado... Ay, perdón. Luis. No, habla tú, María, tranquila. No, yo es que no he entendido bien porque no sé en qué momento se ha dicho alguna medida de mitigación con efectos negativos. Yo creo que, personalmente, yo he hablado de medidas de adaptación que puedan tener, o sea, casos de mala adaptación, que puedan tener perjuicios negativos. Pero bueno, contestando a la pregunta de mitigación con efectos negativos, sin yo trabajar en el área de mitigación, lo aclaro, bueno, un ejemplo, yo creo que no, bueno, la generación, por ejemplo, hidroeléctrica es renovable, es una medida de mitigación, es uso renovable de la energía, pero sí que es cierto que puede tener impactos en los ecosistemas, ¿no? Precisamente por los desembalses, bueno, pues por no ajustarse a un régimen, por ejemplo, de caudales ecológicos adecuado a las especies. Entonces, pueden ser medidas de mitigación, pero que tienen efectos negativos. Es un ejemplo, pero realmente está claro que siempre serán mejor aquellas medidas de mitigación que reduzcan emisiones frente a las que continúan emitiendo. Luis, creo que querías comentar también alguna cosa. Sí, básicamente era también lo que contaba María, ¿no? Que medida de adaptación sí que hemos hablado de eso, de mitigación, pues lo que decía ella, ¿no? El ejemplo que ha puesto ella creo que es bastante claro. Luego tenemos otros sectores, como por ejemplo, yo siempre lo comento esto, ¿no?
una medida de mitigación como era el impulso de los coches diésel porque echaban menos CO2, ¿no? Y entonces a la gente se lo vendían como que estaba colaborando con el cambio climático, cuando luego ha producido un problema enorme, ¿no?, de la contaminación. Entonces, la contaminación de las ciudades se debe a los motores diésel, ¿no? Entonces, por eso hay que tener cuidado con las medidas. ¿Alguna cuestión? Antonio, que querías comentar. Sí, no, yo quería incidir en ello, que quizás no sean las medidas en sí mismas las que sean malas, sino el desarrollo de esas medidas. El ejemplo que ponía María con la energía hidroeléctrica es clara. Si la energía hidroeléctrica, que es sostenible y renovable, hacemos una gestión correcta, permitimos caudales ecológicos y permitimos la vida del río aguas abajo, es una solución fantástica. Si efectivamente detraemos todos los caudales y los desembalsados solamente los hacemos en función de la generación energética, nos estamos cargando las masas acuáticas. Entonces, no es la propia medida la que está bien o mal, sino habitualmente la gestión y las condiciones de contorno que le ponemos. David, ¿algún ejemplo sobre medidas problemáticas en mitigación que quieras destacar? Hombre, yo en mitigación no, pero en adaptación se ha comentado muchas veces también que las modernizaciones de regadíos, según claro quién las financie, una modernización de regadíos en la cual todo el ahorro se reinvierte en aumentar la superficie de riego, pues lo que al final termina produciendo es una reducción del retorno que se estaba produciendo al río, con lo cual el impacto para el río al final es negativo, aunque aumenta la eficiencia de los riegos y también hay un cierto beneficio del regante, claro. María, quería comentar algo. Añadiendo Ramón. al tema de la eficiencia, que es que lo he dicho, pero como teníamos muy poquito tiempo, lo he dicho muy rápido, yo creo que eficiencia no es sinónimo de algo positivo. O sea, tú puedes ser eficiente haciendo algo muy perverso. O sea, yo creo que hay que promover medidas de eficiencia, pero que tengan un objetivo, y el objetivo debe ser esa reducción del consumo, esa reducción de la demanda. Es decir, todas aquellas medidas que promuevan una mayor eficiencia que tengan un objetivo concreto. Una medida por ser eficiente no necesariamente es buena, simplemente aclarar eso. Pues Ramón. Sí, yo comentaba antes también de pasada, como decía María, lo de la distinción de agua consultiva y agua no consultiva, ¿no? O sea, el agua que la planta necesita para criar y para crecer y para desarrollar los frutos, la necesita, no le podemos dar menos. ¿Dónde tenemos que actuar con la modernización de regadíos y ser más eficientes? En la red de transporte, que pierden cantidades incluso del 60% en algunos casos, y en las redes de riego. Los regantes están haciendo importantes inversiones en modernizar sus parcelas, pues instalando redes de goteo, instalando aspersión. Ya es muy poquito, por lo menos en nuestra zona prácticamente no hay nada que se riegue por gravedad, pero la distribución sí es por gravedad y las redes pierden mucha cantidad de agua. Entonces, ahí es donde tenemos que ser eficientes, en esa distribución, porque además, como comentaba en nuestro sistema, el poder ser eficientes nos hace que le podamos dar al agricultor ese agua que le estamos detrayendo. O sea, nosotros, por ser un sistema deficitario, las plantas siempre tienen, nuestros agricultores siempre tienen reducción en sus producciones como consecuencia de que les damos menos agua de la que realmente necesita el cultivo. Pero bueno, es algo que ya estamos acostumbrados a ello y tiene que ser así. Pero la reducción y la eficiencia en la modernización de los regadíos tiene que ir también en las redes, más que en tener más agua disponible para ampliar de zonas regables, para poder poner a disposición de la planta lo que necesita y evitar esas pérdidas que realmente, digo, hay casos que llega incluso al 60%. Luis, creo que también quería comentar alguna cosa. Antes se me había olvidado comentar también otro de los ejemplos, que es la captura de CO2, ¿no? Ahora mismo la captura de CO2 en el subsuelo, pues también puede producir unas alteraciones, una contaminación de acuíferos y hay que contemplarlo. Entonces puede tener efectos adversos, que también es lo que decía Antonio, ¿no? Si se hace bien, pues no hay ningún problema, pero ahí hay un riesgo y es una medida agresiva un poco en relación con o parecido a lo que podría ser el fracking. Entonces hay que tener cuidado en este tipo de medidas de mitigación. ¿Alguna aclaración más que queráis hacer sobre estas? Pues pasamos a Mercedes, que nos... Bueno, María. No, María. Me estoy viendo arriba. Me acaba de decir que tiene otra por ahí. También puntualizar una cosa que me parece fundamental, que yo creo que es que las políticas de gestión del agua y la política agraria deben ir de la mano. O sea, yo creo que no podemos, yo creo que siempre
cada uno ha tirado y o sea, están conectadas, pero no siempre hemos ido de la mano. Y yo creo que es fundamental. Yo creo que pues eso, adaptarnos a cultivos menos exigentes en requerimientos hídricos, el propiciar esa actividad agraria que sea sostenible en el tiempo, que no deteriore el entorno, porque son los principales, ellos son los principales, los que necesitan ese entorno bien cuidado. Es decir, al final el sistema se retroalimenta, todo está conectado y necesitamos actuar con medidas que vayan en la misma dirección, que sean coherentes. Y también, por supuesto, unir el uso del territorio, que también es fundamental. La ordenación del territorio, la política agraria y la gestión del agua deben ir de la mano. Pues Mercedes, creo que quedaba una preguntilla por ahí. Hay una última pregunta que incidencia del cambio climático en una mayor pérdida de capacidad de regulación por arrastres de sedimentos en embalses. Pues, efectivamente, David. Bueno, yo ya me vengo. Bueno. Venga, María, tira para adelante lo que David piensa y luego, además, María. Es una consecuencia, o sea, no tenemos datos, pero sí que es una consecuencia el hecho de que puedan aumentar lluvias torrenciales y que puedan producirse fenómenos erosivos o que las condiciones hidromorfológicas en los alrededores de los embalses no estén en las mejores condiciones. Por supuesto, pueden producir una mayor colmatación y además eso sumado a una necesidad de resguardo para prevenir avenidas puede repercutir en una menor capacidad de almacenamiento, evidentemente. Y además, si a eso le sumamos el incremento de la evapotranspiración, que ya de por sí produce pérdidas en torno a entre el 6 y el 10%, se cree que esas cifras se pueden duplicar en las próximas décadas. Entonces, son una serie de factores que efectivamente van a influir en una reducción de la capacidad de regulación. Antonio, querías comentar algo y luego además vamos a dar paso también, esto ya casi es una curiosidad personal, pero bueno, dado que tenemos aquí a Ramón y esto que se está hablando, ¿cómo ve él lo que acaban de decir en Rosarito y esta zona? Porque ahí también tiene su cosa. Antonio, adelante. Bueno, quería comentar que efectivamente por esos procesos erosivos puede haber una rebaja en la capacidad de almacenamiento, pero por lo menos por los cálculos o estudios que hemos hecho, no va a ser lo más importante. Quizá para nosotros lo más importante es precisamente la evaporación. El aumento de temperatura lleva a un aumento de la evaporación que es mayor, en principio, que el efecto que pueda hacer de pérdida de almacenamiento por procesos erosivos. Los procesos erosivos nos preocupan más por la contaminación de esas aguas. Esos cambios de uso del suelo y esos procesos erosivos crecientes, pérdida de vegetación, pérdida de cultivos, también puede permitir una mayor concentración de contaminantes en los embalses y en los ríos. Por lo tanto, no es tanto la falta de capacidad de almacenamiento que vamos a perder, que perderemos, sino esos dos fenómenos, la contaminación y la evaporación. Ramón. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Antonio. Nosotros, por ejemplo, en el caso del sistema Tietar, con las dos presas que le afectan, tanto Navalcán como Rosarito, sabemos que sí hay una parte de sedimentación, pero nos preocupa bastante más el agua que se nos va por la evaporación. Para dar un dato así en grueso, la presa de Navalcán este año en verano ha perdido en torno a los 5 hectómetros por evaporación. O sea, quiero decir que la pérdida de agua por evaporación es bastante más importante en nuestra zona que por sedimentación. También es cierto que se habla muchas veces de limpieza de los presas y embalses. Hay que pensar que 1 metro cúbico de tierra es 1 metro cúbico de agua. Pensemos en toda la cantidad de camiones de tierra que hay que sacar y dónde lo llevaríamos, ¿no? Entonces, si no es muy grave, como en el caso nuestro, que no pensamos que no es muy grave, nos preocupa más, como dice Antonio, la evaporación por la temperatura. ¿Y alguna cosa a mayores, David? No, nada que añadir. Creo que no tenemos ninguna más, Mercedes, ¿no? No que haya llegado hasta este momento. Vale, pues no sé si alguno de los que estáis en el panel queréis meter alguna cosa a mayores ligada al tema que teníamos hoy. Y si no, pues daros las gracias tanto a todas las personas que han realizado las preguntas, fundamental. Esto tiene sentido porque hay gente
que está escuchando, viendo e interesadísima sobre el tema, como me han querido sacar un poco los colores antes cuando me han dicho, no, yo creo que lo que ha salido por aquí es porque es gente relacionada con el recurso. Evidentemente, perfiles a nivel sociológico hay muchísimos. Sabemos que las personas y los colectivos interesados con el agua, y más en estos foros, alguna relación tienen con el agua. No es el ciudadano medio a nivel sociológico, pero bueno, esto yo creo que también nos está dando un indicador, hablando de indicadores y de ciencia, de que sí que hay cierto avance, ¿no? Yo recuerdo, haciendo una cosa brevísima, en los años 90 hablar de cambio climático y de los efectos que podía tener el cambio climático con la gestión del agua. Y estamos hablando de los años 90, de los informes primeros del IPCC, y esto parece algo extrañísimo. Yo creo que a nivel social también hemos avanzado, ¿no? Que a veces somos muy reticentes y muy negativos, y al final lo que trasladamos es esa especie de enfoque negativo a la sociedad, ¿no? Hemos avanzado. ¿Queda mucho por hacer? Pues por supuesto que queda muchísimo por hacer, pero vamos, yo creo que mejor que en los 90 respecto a estos temas estamos. No sé cómo lo veis vosotros como expertos. Mejor que en los 90, desde luego, eso seguro. O sea, eso no te puedo quitar la razón. Bueno, pues por hacer una pequeña lectura en positivo, daros un montón las gracias a los expertos. No sé si alguno queréis comentar alguna cosita mayores, Luis. Sí, yo quería comentar que lo que he dicho antes, que a mí todo esto me parece que estamos avanzando, como decías, mucho, pero que todavía queda mucho por avanzar. Y yo creo que tenemos que avanzar en el conocimiento. Esto, sobre todo, ha supuesto el avance en el conocimiento en una rama del saber que es la climatología, ¿no? Se ha avanzado muchísimo en climatología. De hecho, se ha suministrado pues, unos enormes fondos a los centros climáticos para que avancen en el conocimiento. A mí me parece que es una de las consecuencias más positivas, ¿no? Que estamos avanzando, y yo creo que todavía nos queda mucho por avanzar, ¿no? Todavía en este conocimiento del clima, este sistema caótico, no lineal, a veces muy predecible, ¿no? Pero tenemos que seguir en este camino, sí. Pues muchísimas gracias a todos. Vamos a ceder la palabra a Antonio, al presidente de la Confederación, para hacer la despedida institucional, y cualquier persona que tengáis interés, ya sabéis, hasta el 30 de octubre todavía se pueden aportar cosas, y nos queda una cosa más para el próximo martes. No sé si David te quería comentar alguna cosilla y si no, Antonio. Bueno, pues entiendo que me toca. Muchas gracias, José Luis. Nada, simplemente como en anteriores ocasiones, pues unas breves palabras, principalmente para agradecer la participación de los expertos en esta nueva jornada que hemos desarrollado. Somos muy conscientes del esfuerzo que realizan estas personas, estos técnicos, por participar. Por citar el problema que hemos tenido hoy, teníamos previsto una participación adicional que procedía del sector de la meteorología, y por cuestiones personales a última hora ha tenido que renunciar, y por eso pues aún es más de agradecer la presencia del resto, pues sobre todo en las circunstancias actuales en las que nos toca vivir, ¿no? Dicho esto, y entrando ya un poco en las cosas que creo que es importante reseñar de lo que se ha hablado, en un resumen muy resumido de todo lo que se ha tratado, pues hoy nos ha tocado abordar un tema que claramente es un tema transversal y por tanto fundamental en lo que afecta a la elaboración, a la revisión del vigente Plan Hidrológico de Cuenca. Yo creo que ha quedado claro que más o menos existe un consenso técnico sobre la existencia de la realidad del cambio climático, independientemente de la incertidumbre que tenemos asociada a la evolución y la intensidad del fenómeno. Y también se ha hablado de que la principal consecuencia sobre la cuenca del Tajo en concreto será una disminución de los caudales circulantes en mayor o menor porcentaje, pero para mí esto es fundamental en el hecho de que nos reafirma en la necesidad de abandonar planes enfocados o programas de medidas enfocados al logro de un incremento sistemático de la oferta de agua y apostar por otro tipo de modelo de planificación enfocado mayoritariamente a la gestión de la demanda. Otro efecto que me parece interesante, otro hecho que se ha resaltado y me parece interesante citar aquí, es pues una realidad bastante tangible a prever de que las especies exóticas invasoras van a tener una capacidad de adaptación mucho mejor que las especies alóctonas, ¿no? Y bueno, pues eso va a tener unas consecuencias sobre los ecosistemas que también redundan, lógicamente, en el estado de las masas de agua.
En cuanto a medidas, bueno, pues me ha gustado referencias que se han hecho a la necesidad de abordar un previsible incremento de vertidos por alivio de los sistemas de saneamiento, asociado lógicamente a que va a haber un mayor número de fenómenos o de eventos extremos de lluvia. Se ha comentado que se ha hecho un esfuerzo importante en depuración y es cierto, pero está claro que no solo tenemos que avanzar en depuración, que todavía nos queda avanzar en depuración, sino también tenemos que avanzar en saneamiento y en gestión de aguas pluviales. Además, no tenemos una suficiente preparación en gestión de aguas pluviales, no desde el punto de vista de infraestructura, sino también desde un punto de vista del marco normativo. Tenemos que aclarar el marco normativo de la gestión de los vertidos de los sistemas unitarios en situaciones de alivio por fenómenos extremos. Se ha citado como una de las medidas a adoptar los sistemas de drenaje urbano. Ojalá sea así. Los sistemas de drenaje urbanos son ese gran ausente en la planificación urbanística actual, por lo menos en el ámbito de la cuenca del Tajo. Se ha comentado la necesidad de implementar medidas de eficiencia en el uso del agua y destinadas al incremento de la capacidad de regulación. Y se ha hablado de sistemas deficitarios. Bueno, yo nunca he entendido esto de los sistemas deficitarios. Por lo menos en la cuenca del Tajo no hay sistemas deficitarios. Habrá sistemas o muy presionados o comprometidos en exceso, pero no deficitarios. Y yo lo digo así de claro. Creo que hoy en día tenemos mucho más que avanzar en medidas urgentes para lograr mayor eficiencia en los usos del agua que antes de hablar de mejorar o de incrementar nuestra capacidad de regulación. También se ha hablado de que no parece una buena línea de trabajo planificar sobre el peor de los escenarios posibles que nos indican los modelos, que esto puede incluso provocar efectos adversos y que, bueno, pues que la duración que tenemos de nuestros planes hidrológicos da cierto margen a la rectificación siempre que seamos capaces de asumir los riesgos inherentes a estas situaciones. Y sobre todo quiero destacar, se ha dicho en una de las intervenciones de forma clara y luego se ha citado en alguna otra, que se ha dicho las mejores medidas que había para lograr una mejor adaptación a este fenómeno del cambio climático era la necesidad de potenciar los medios materiales humanos de los organismos de cuenca. Esto, por desgracia, hoy en día no es así. Vivimos claramente en estos días un claro declive de los organismos de cuenca. Y o revertimos esto en el corto plazo, es imposible que abordemos con garantías no solo la planificación a corto plazo, sino un reto tan importante como el del cambio climático. Ya por terminar, simplemente quiero recordarles a ustedes, como ya se ha dicho al principio de la jornada, que el día 30 de octubre finaliza el proceso de consulta pública asociado al esquema profesional de temas importantes. Agradecerles una vez más su asistencia y su participación en estas jornadas y a la vez que les invito a la cuarta y última jornada de esta serie asociada al esquema de temas importantes que tendrán lugar el próximo martes, el 27 de octubre a la misma hora y en la que vamos a abordar la gestión de las aguas subterráneas. Muchas gracias y hasta la próxima ocasión.